Estamos en vivo. Bienvenidos todos. Vamos a esperar unos minutitos hasta que se conecten un par más de personas antes de darle la bienvenida oficial como se merecen. Voy a aprovechar de contarle un poquito de LH Lab antes de que nos presentemos nosotros quienes vamos a hablar, para entrar un poquito en contexto, qué hacemos y qué nos motiva a hacer lo que hacemos. Bueno, nosotros somos LH Lab, somos una consultora de Advanced Analytics. En síntesis, lo que nosotros hacemos es brindar capacidad analítica a la empresa para así poder optimizar sus procesos y brindar una capacidad estratégica de mayor nivel a través de herramientas de Machine Learning, inteligencia artificial, automatización de procesos y procesamiento predictivo de datos, que consta básicamente en la capacidad de analizar datos de grande volumen en distintas fuentes para sacar conclusiones, detectar patrones que son difíciles de identificar a simple vista y hacer algo con ella, con esa información, sacar información de valor estratégico. Bueno, para este webinar, es nuestro primer webinar, así que voy a partir dándoles la bienvenida, saludándolos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Quizás nos mareamos un poquito con las herramientas, pero es parte de la curva de aprendizaje. Como les decía, saludarlos, darles la bienvenida, agradecer también a cada uno de ustedes por estar presente en esta instancia, una instancia de aprendizaje que, como dice el nombre del webinar, vamos a aprender a aplicar técnicas de Machine Learning y las vamos a aplicar concretamente a la fidelización de clientes, un recurso fundamental para destacarse en las empresas de hoy y si quieren ser parte de la empresa de mañana, también es aprovechar y entender las capacidades analíticas que se están gestando hasta ahora. Mira, esta plataforma se llama Teams, no sé si todos estarán familiarizados con ella. Al lado derecho de su pantalla, arriba, ustedes pueden ver un símbolo de pregunta. Ahí podrán hacer las preguntas durante el desarrollo de este webinar. Y nosotros las vamos a ir contestando a medida que vayan surgiendo la posibilidad de hacerlo, o bien las vamos a concentrar al final del evento. ¿Quiénes van a acompañarnos hoy? Hoy día vamos a estar, por mi parte, Beto Valdés, que me desempeño en este caso como moderador y soy gestor de comunicaciones estratégicas de LH Lab, y orador César Mazal, bien conocido también en la casa. César tiene harto background en Data Science y nos va a estar dando la charla de fidelizando clientes con Machine Learning. Sin más, paso con César, los presento. César, adelante. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Se escucha? Voy a empezar a compartir. Yo te escucho perfecto, así que te dejo ahí con la gente y quedo atento a los comentarios también para que nos puedan escribir cualquier duda que tengan. Se ve la presentación. Les cuento un poco de qué vamos a hablar hoy día. Hoy día tenemos varios puntos que tratar. Va a ser un poquito un barrillo sobre todo, una conversación más que nada sobre qué es lo que se suele hacer, qué se está, y relaciones a la hora de usar Machine Learning para poder generar las acciones que nosotros vamos a hacer de fidelización de clientes. Entonces, lo primero es que vamos a hablar un poquito de Machine Learning. Luego vamos a hablar de los modelos supervisados, tipo de modelo especial de la analítica predictiva. Después vamos a hablar de la importancia de la recolección de datos. Continuaremos con segmentación de clientes, de cómo podemos hacer para segmentar mejor nuestros clientes. Luego continuaremos con técnicas para retener clientes. Seguiremos con buscando técnicas para sugerir productos apropiados. Y finalizaremos un poco hablando de los chatbots.
hay un punto que me faltó que también quiero que conversemos de qué se hace actualmente y qué se está apuntando para el futuro. ¿Sí? Esa es la agenda que tenemos para este instante. Entonces, sin más preámbulo, les voy a contar un poco sobre Machine Learning y analítica predictiva. ¿Qué es básicamente Machine Learning? Machine Learning es generación de funciones basadas en datos, no es más que eso. ¿Qué significa esto? Significa que para hacer Machine Learning necesitas lo primero. En base a los datos tú generas una relación, esa relación le vamos a llamar una función. Esa función la podemos usar para distintas cosas. La podemos usar para tomar decisiones, la podemos usar para descubrir. ¿Sí? Y en específico, la que nos vamos a estar enfocando hoy día principalmente son las funciones que se llaman modelos supervisados. Los modelos supervisados es buscar patrones en resultados conocidos. O sea, lo que vamos a tratar de aprender de nuestros errores, básicamente. O aprender también de nuestros éxitos. Básicamente sería aprender del pasado. ¿Sí? Entonces, la mayor parte de los modelos más importantes son modelos supervisados, los modelos conocidos actualmente. Y no solo eso, sino que ejemplos de modelos supervisados, por ejemplo, todos los modelos que son, por ejemplo, los modelos del ajedrez que juega solo es un modelo supervisado. Los modelos de predicción de inventarios son modelos supervisados. Cualquier modelo donde uno predice un valor es un modelo supervisado porque uno tiene que entender la historia de dónde viene ese valor. Entonces, en específico para fidelización de los clientes, nosotros nos vamos a fijar en la historia de los clientes. O sea, vamos a tratar de enfocarnos en cómo ha interactuado con nosotros. Por eso se vuelve súper importante, y muy, muy importante, yo diría que este es el punto más importante de Machine Learning, es cómo se recolectan los datos. ¿Sí? Que como había mencionado al principio, la recolección de datos es fundamental porque sin datos no hay Machine Learning. Entonces hay ciertas condiciones que nosotros tenemos que tener en la recolección de datos. Las condiciones que tenemos que tener es que la recolección de datos debe ser continua. Es decir, que a medida que recolectamos datos, tenemos que tener un proceso que esos datos se siempre. Tiene que ser estandarizada. Es decir, tiene que venir siempre el mismo formato. Esto es súper, súper importante porque si no, las datas se vuelven inutilizables. O sea, tiene que ser continua, tiene que ser estandarizada. O sea, también eso va, por ejemplo, si tenemos alguna categoría de producto, esas categorías de productos no pueden estar cambiando todos los meses. Y también tienen que socializar en el sentido de que la gente perteneciente a la organización tiene que entender qué datos existen para poder sacarle provecho. No vamos a estar guardando datos solamente por guardar datos, sino que queremos guardar los datos para poder utilizarlos después. Y eso nos lleva a, antes de eso, a por qué usaríamos la analítica predictiva de esta manera para lograr hacer fidelización de clientes. Y varias razones para ello. En primer lugar, es descubrir las cosas que no sabemos a simple vista y tomar acciones sobre las acciones, sobre lo que no conocemos a simple vista. O sea, dependiendo de la data que tomemos, las acciones van a ser distintas. Cuando vaya a las técnicas vamos a dar casos en específico. O sea, el primer punto que quería tomar era la segmentación de clientes. Y esta segmentación van a ser definidas el tipo de negocio en sí. Me explico. O sea, pongamos que yo quiero
caracterizar una panadería, por ejemplo. Si quisiera caracterizar una panadería, a mí me interesa cada cuánto se está comprando el pan. O sea, este cliente compra pan todos los días, compra pan solamente los fines de semana. ¿Qué tipo de pan compra? ¿Le gusta el pan caliente? ¿Le gusta el pan en bolsa? Entonces, eso me va a dar distintas características que van a tener que ver, como por ejemplo, con frecuencia, con tipo de producto, con el monto utilizado y gastado de cada producto. Entonces, finalmente la segmentación de clientes va a estar dada por las características reconocidas en cada visualización. Ahora, ¿a qué nos lleva eso? Nos lleva a que finalmente, si es que uno quiere segmentar el cliente, lo que va a hacer es definir el tipo de data que va a almacenar. Luego de eso existen distintos tipos de segmentación. Uno puede hacer una segmentación supervisada, como habíamos visto, basado en datos que conozcamos, como por ejemplo, yo sé que los clientes con tales características, con características, por ejemplo, de los clientes que les gusta la marraqueta, poniendo el ejemplo de la panadería, compran más seguido, compran todos los días. Entonces, supongamos que llega un nuevo cliente y me compra marraqueta. Entonces, yo podría ya empezar a clasificar a ese cliente como marraqueta. Y yo sé que los clientes de marraqueta compran todos los días. Y como conozco los hábitos de eso, yo podría de inmediato tratar de hacer que este cliente compre más seguido. Supongamos que tengo otro tipo de clientes, que son los clientes que me compran pasteles. Y eso en general no compran todos los días, compran los fines de semana. Entonces, si yo conozco los hábitos por producto, cuando llega un nuevo cliente, yo puedo de esa misma manera asignarle una característica. Eso sería una asignación supervisada. Pero existe también metodologías de asignación no supervisada, que se llama clustering. Lo que se hace ahí es que los clientes que tienen los datos con características similares se van agrupando matemáticamente, lo que permite descubrir características que uno a simple vista no conocería. Otro punto importante en el que se realiza fidelización de clientes es con la retención preventiva de clientes. Yo diría que este punto es fundamental, porque donde se gana más dinero es cuando no perdemos un cliente. No es tanto porque conseguimos un cliente nuevo, sino más porque no perdimos lo que ya teníamos. Entonces, acá nuevamente lo importante y uno de los puntos fundamentales es cómo estructuramos los datos. Y acá existen preguntas fundamentales que surgen, como por ejemplo, ¿qué interacciones tengo con cada cliente? Porque si quiero retener al cliente, a mí me gustaría tener información. ¿Cómo yo puedo saber que mi cliente está dejando de ser mi cliente? Es porque dejó de tener interacciones. Ahora, ¿qué son las interacciones con el cliente? Las interacciones con el cliente pueden ser tanto como las compras, los reclamos, el feedback, la participación en concursos. Todo eso, si yo lo tengo almacenado, constituye una interacción. Y sobre esas interacciones, yo puedo definir el nivel de qué tan cerca estoy de que mi cliente se vaya o no. Ahora, ese punto de nuevo es fundamental, porque si yo quiero generar un modelo supervisado, yo tengo que tener la historia de un cliente que se me fue. Entonces también tengo que definir en qué momento este cliente se fugó. O sea, de nuevo, en el ejemplo de la panadería, tal vez me basta que el cliente no compre en un mes para decir a este cliente, algo le pasó. Este cliente, hay un tema asociado con este cliente que no me está comprando. Entonces debería hacer una acción.
tengo que definir el qué significa fuga para mí, y eso va a depender completamente del negocio, porque hay negocios donde los clientes no compran todos los días. Por ejemplo, en una feria, el cliente sea un constructor, el grueso de los clientes no va a comprar todos los días. Entonces, la interacción que yo tengo con el cliente está dada por otro tipo de cosas. O sea, está por lo mejor qué tanto le gustan mis productos, qué tanto prefiere ir a mi ferretería con otra. Y eso también se tiene que descubrir, porque va a depender mucho de la frecuencia de compra, es cuando yo decido que un cliente está fugado o no. Por ejemplo, cuando son productos no de lujo, de compra menos regular, como los automóviles. Si es que estoy vendiendo automóviles, no puedo a priori decir este cliente se fugó porque este año no me ha comprado autos. Las interacciones que tengo que tener son distintas a un negocio de compra frecuente. O sea, ¿cómo sé si un cliente se fugó o no? Tengo que conocer los comportamientos del cliente. Ya dijimos que debemos definir el tipo de cliente que tenemos. Entonces, si sabemos que hay un cliente que cambia el auto todos los años, va a ser muy importante retener a ese cliente. ¿Sí? Va a ser muy, muy importante. Y si sabemos que ese tipo de cliente compra auto todos los años, lo que deberíamos descubrir es cuándo. ¿Qué pasó ahí? Lo siento. Entonces, un momento. Ahí volvió. Ahí volvió. Lo que deberíamos descubrir es cuándo este cliente deja de ser parte de nosotros dependiendo su frecuencia de compra. ¿Sí? O sea, si sabemos que un cliente, que la media del cliente es que cambia auto cada 3, 4 años y los que cambian más seguido, todos los años cambian de auto, yo debería mantener a mi cliente informado, mostrarle los modelos nuevos todos los años y seguir, de nuevo, las interacciones si es que hizo clic en la imagen y efectivamente está viendo los autos que le interesan, si se interesó en alguno. Aunque sepamos que no lo va a comprar inmediatamente. Mantenemos las interacciones porque sabemos que cuando se detienen las interacciones se genera la fuga. Entonces, la definición de fuga ya se vuelve importante para determinar si un cliente sigue siendo nuestro cliente o no. Ahora, luego de que uno define qué significa fuga, por ejemplo, en una tienda automovilística puede ser que el cliente no te ha comprado en 3 años. En una panadería puede ser que el cliente no te haya comprado en un mes. Después de que definimos eso, tenemos que definir cuáles son las interacciones. Y, como habíamos dicho, volviendo un poco hacia atrás, es fundamental la recolección de datos. O sea, continuamente yo tengo que estandarizar la recolección de las características de interacciones con mi cliente. Luego de eso, el modelo que se utiliza se vuelve mucho menos importante que el tipo de dato que tengo. La calidad de mi modelo va a estar más dada por la calidad del dato que tengo que por el tipo del modelo que estoy generando. Entonces, luego de que ya tengo suficientes datos, la elección del modelo puede ser tanto una red neuronal o un método basado en árboles como XGBoost, CatBoost y otros modelos que están también basados en árboles. Pero finalmente la elección del tipo de modelo es menos relevante que la recolección de datos realizada. Luego, si vamos a otro punto, que sería la propensión de productos, ahí tenemos otro punto importante, porque es ligeramente distinto a la parte anterior.
que cuando nosotros buscamos propensión de productos, tenemos que tener alguna forma, recordemos que dijimos que estamos hablando de modelos supervisados, entonces tenemos que tener una forma de poder relacionar un producto nuevo con productos anteriores. Pongamos que yo quiero sacar un producto nuevo y quiero ver a quién se lo ofrezco. ¿Cómo puedo saber a quién le ofrezco un producto nuevo? Bueno, para hacer eso, la forma clave es definir qué características tienen los productos que ya he sacado. Porque conozco las características de los productos que ya he sacado, al producto nuevo puedo definirlo en base a cuáles productos se parece anteriormente. Por ejemplo, supongamos que estoy hablando de un producto bancario y estoy sacando una nueva cuenta de ahorro. Una cuenta de ahorro joven, por decirlo así. Entonces, yo no tengo exactamente ese mismo producto antes, pero a lo mejor ya tenía una cuenta de ahorro, y en general tenía productos también para jóvenes, que tal vez eran seguros o cosas así, pero tenía otros productos similares con otras características que me permitían generar una relación con el producto nuevo. Entonces luego, mediante Machine Learning, lo que uno puede hacer es unir el nuevo producto con las características de productos anteriores, y al unirlo con características de productos anteriores, puedo saber qué tipo de cliente es el más propenso a recibir este producto. Me avisan por interno que a veces se escucha medio cortado. Voy a tratar de hablar lo más lento posible. Si es que me quieren que repita algo que no se escuchó, me pueden decir. Creo que no puedo hacer más que eso al respecto en este instante, por la internet. Entonces, como decía, la propensión de producto va a estar dada, si es que es un producto nuevo, a que yo pueda unir esas características del producto nuevo con productos anteriores. Si es un producto viejo que yo quiero generar propensión para clientes nuevos, ahí yo no necesito tanto las características del producto, porque yo ya tengo historia de compra. Como tengo historia de compra, las características que necesito de un producto ya antiguo sobre clientes nuevos es las características del cliente, porque tengo que saber cómo el cliente nuevo se parece a lo pasado. Y eso va a pasar con cualquier ente nuevo. Si tengo un producto nuevo, tengo que ver cómo eso se asemeja a los productos anteriores. Si tengo un cliente nuevo, tengo que saber cómo se asemeja el cliente nuevo a clientes anteriores. Siempre voy a estar haciendo ese juego de cómo se asemeja lo nuevo al pasado. Y finalmente quería hablar un poco sobre los chatbots. Ahora eso se está volviendo bien importante, porque, como decíamos, para la fidelización de clientes, uno de los puntos más relevantes es la interacción que tenemos con el cliente. Porque si medimos la interacción, podemos medir también en qué nivel de cercanía tenemos también con ese cliente. ¿Y cuál es el tema? Al menos el tema actual. Los chatbots no pasan por personas. Yo diría este es el tema vital. Actualmente, probablemente en unos cuantos años más, los chatbots van a poder pasar por personas. Pero actualmente no pasan por personas. Entonces hay que tener muy claro el mensaje de cuando ustedes en sus empresas pongan un chatbot. Ese chatbot tiene que tener dos características. Tiene que tener un número limitado de respuestas en específico ciertas áreas que necesitan que sean respondidas. Y para las personas tiene que ser claro que es un chatbot.
Porque es completamente distinto el efecto sobre a la persona cuando la persona cree que está hablando con otra persona y luego se da cuenta que no, que está hablando con un bot. Es mucho más decepcionante que desde un principio sepa que está hablando con un bot. Y eso específicamente porque los chatbots no tienen la capacidad de responder todo naturalmente. En esta medida que nos acerquemos a la naturalidad de respuesta de los chatbots, va a ser más fácil y tal vez más apropiado simplemente dejar que el chatbot interactúe más que limitarlo tanto. Pero en un principio yo diría para alguien que quiera poner chatbots que se decida específicamente en buscar cuáles son los temas principales que quiere resolver, qué preguntas quiere resolver y trate de mantener una conversación estandarizada con el cliente. Estandarizada en el sentido de si aparece un chatbot y le dice soy el bot de ayuda, ¿en qué te puedo ayudar? Te puedo resolver temas de ubicación de tiendas, precios y digamos ofertas. Supongamos que esos 3 temas puede resolver el chatbot. Entonces la persona cuando aprieta el chatbot ya sabe qué es lo que va a esperar. No va a preguntar algo en texto libre donde el chatbot le va a decir no tengo la respuesta para eso y le va a decir 20 veces no tiene la respuesta para eso. Entonces, eso es bien, bien importante porque la implementación de un chatbot que pueda responder de la misma manera que una persona, hoy en día no es posible. Entonces, mucho, mucho cuidado con eso. Esto es una herramienta que va a ir creciendo y actualmente uno tiene que tratar de ir al mismo tiempo que va con la tecnología y no pedirle más de lo que puede dar en el mismo instante. ¿Sí? Entonces, también para cerrar, les quiero contar un poquito en qué está la cosa y cómo va creciendo todo esto. El punto específico de la analítica es que nos permite automatizar las cosas mucho más al detalle. O sea, la caracterización de clientes, si antes íbamos a tener 2 tipos de clientes, con la analítica predictiva podemos tener 100 tipos de clientes distintos. Y no tenemos por qué conocerlos a todos. Podemos tener clasificaciones en específico para cada uno y cómo se comportan y cómo reaccionar a ellos generadas de manera automática, si tenemos suficientes reacciones. Entonces la automatización y la granularidad que se logran es mucho más grande a que una persona en específico esté mirando cada uno de las segmentaciones posibles, por ejemplo. Cuál es el mejor producto para un cliente, si tenemos las características adecuadas, también se vuelve mucho, mucho más. Yo creo que a todos les ha pasado de que están navegando por internet y les llega un aviso de esto es lo que tú quieres comprar. Y sabe exactamente cierta página qué es lo que uno quiere comprar. Eso no es casualidad. Eso es simplemente que la segmentación de características es hecha de manera correcta. Y también en el tema, volviendo al tema del chatbot que estaba usando para cerrar, está avanzando muy, muy rápido y yo creo que va a ser fundamental en los próximos años, los próximos 5 años, yo creo que se va a llegar a un nivel donde los chatbots puedan responder de manera muy similar a la humana. Y cuando llegue eso, van a ser una forma fundamental de interacción con el cliente. Entonces, la cercanía que van a tener las empresas con el cliente va a ser mucho más fácil de manejar, porque actualmente se necesita un staff de personas que estén respondiendo. Cuando eso se empieza a necesitar menos, que no creo que se vuelva a hacer en el corto plazo, pero cuando se empieza a necesitar menos, la cercanía que van a tener las empresas con los clientes va a ser vital. Dado eso, vamos a pasar a la parte de preguntas.
No la estoy viendo, Beto, no me aparecen en... No sé por qué no me están apareciendo la parte de preguntas, así que si quieres me las puedes decir. Sí, perfecto. Mira, te voy a poner a ti en pantalla para que te vean a ti mientras respondí, ¿ya? Uh-huh. Ya. Juan Carlos Vargas pregunta, para la modelación de modelos matemáticos, por ejemplo, para realizar las simulaciones, 1. ¿Cómo es el proceso de selección del modelo predictivo más eficaz? Ya. Buena pregunta, Juan Carlos. Como ha mencionado anteriormente, existen modelos que están en el tope de línea de Machine Learning, que serían ciertos tipos de redes neuronales y ciertos tipos de modelos basados en árbol. En los modelos basados en árbol tenemos el XGBoost, tenemos el CatBoost, que es lo mejor que puedes encontrar. Finalmente en la selección del modelo predictivo se vuelve menos relevante, como había dicho, a la selección de los datos que voy a estar sacando. O sea, las características de los clientes tipo de interacciones que voy a tomar. Por eso me enfoqué tanto en ese punto. Es mucho más importante en qué tan bien queda tu modelo. O sea, la verdadera diferencia va a estar dada por los datos que decides tomar para generar las características. Esa sería la forma de generar como el modelo más eficaz, como tú dices. Y también contestando tu pregunta, los modelos basados en redes neuronales y modelos basados en árboles suelen ser los mejores. Para saber realmente cuál es el mejor, como uno hace, uno los pone a competir. O sea, tú con un dataset de prueba testeas los modelos que quieres tener y ves los resultados. En el caso, por ejemplo, si quieres predecir a un cliente, ves sobre pasada a qué modelo le hubiera ido mejor. O sea, datos que tú ya conozcas la respuesta, tú los comparas y dices, sobre estos datos que ya conozco la respuesta, quiero ver en cuál situación simulada le hubiera ido mejor a uno o a otro. Y Mari pregunta, espero que con eso te haya respondido tu pregunta, Juan Carlos. Mari pregunta, si hemos trabajado con herramientas como VideoAsk en cuanto a chatbots. Sí, hemos trabajado con herramientas de chatbot. Yo no me sé los nombres, tendría que consultarle al equipo. Creo que aportaría fidelizar al cliente. Sí, por supuesto. De hecho, principalmente por el tema de la interacción con los clientes. O sea, finalmente a lo que está apuntando el mercado, atención sea cada vez más personalizada. Pero el problema de la atención personalizada es que es muy, muy cara. Porque mientras más personalizada, lo más personalizado que uno podría llegar es que tengas una persona por cliente, ¿cierto? Atendiendo las necesidades. A menos que sea un modelo de super lujo, eso no se podría. Entonces, a medida que avanzan, se van encargando, cerrando esa brecha y van volviendo posible un modelo mucho más personalizado. Eh, Damaris, estoy viendo otra. ¿Cuál es de nuestra empresa implementando fidelización de clientes? ¿Cuál es la herramienta o modelo predictivo más eficiente? Ya tenemos diversa experiencia generando modelos de fuga y de propensión, y también de segmentación. La última que tuvimos era de optimización de un chatbot también, sobre el cual básicamente lo mejoramos para que encontrara mejores cosas. O sea, basado en la información y las interacciones que tenían las personas con un chatbot, generamos un descubridor de conocimientos automático para el negocio. Ahora, ¿cuál es la herramienta o modelo predictivo más eficiente? Yo diría más que eficiente, hay que preguntarse cuál es la que genera valor más rápido para el negocio. Y eso yo diría que lo mejor que uno puede hacer en el corto plazo es hacer un modelo de fuga, o sea, descubrir
por qué estoy perdiendo clientes si es que estoy perdiendo. Diría que eso es lo que uno debería apuntar en punto inicial si es que quiere meterse esa fidelización de clientes con Machine Learning. Ángel pregunta, ¿los modelos no siguen una serie de supuestos para que los resultados sean óptimos? Ejemplo, good clustering, pruebas de homogeneidad, regresión lineal, de independencia y normalidad. Personalmente creo que es muy importante el modelo a seleccionar por el tipo de datos que se tengan. Sí, sí, Ángel, bueno, estoy parcialmente, eso es verdad hasta cierto punto porque si vamos a modelos, los modelos clásicos tienen supuestos más duros, ¿no? O sea, por ejemplo, haciendo una regresión lineal, o si estoy haciendo un K-means, obvio que el clustering va a ser, o sea, los supuestos de datos para hacer el modelo siempre se tienen que tomar a la hora de generar tu modelo. Pero lo que genera la diferencia, o al menos lo he visto entre un modelo excelente y un modelo que funcione, no es que cumpla, simplemente que cumpla con las características necesarias para que corra el modelo, que es lo que entiendo que está mencionando, sino el tipo de dato que estoy utilizando y las variables que estoy en mi modelo. Eso es lo que va a hacer que el modelo sea mejor. Ahora, claro, los supuestos de cada modelo que estoy implementando tienen que cumplirse. Y hablar de los supuestos de cada modelo en este webinar creo que se sale un poquito del alcance actual. No sé si hay más preguntas. ¿Sí, Beto? Escritas no, yo sí quisiera hacerte una. Mira, entendiendo que estamos en una etapa en la cual se está empezando a abordar este tipo de soluciones, quisiera preguntarte cuáles son como la salud, la parte higiénica para poder empezar a implementar y empezar a pensar a implementar un proceso de fidelización, por ejemplo, un modelo de fuga para la empresa. ¿Cuál es el desde? ¿Qué necesitan tener? Ya, un buen punto. Si es que es una empresa que es B2C, o sea que es de negocio de clientes, generalmente si se tienen suficientes interacciones, que eso es lo más importante, interacciones en el sentido de compras del cliente en específico, si uno hace relativamente, uno puede partir directamente de la base de datos de ventas, siempre y cuando tenga uno identificado el cliente. Entonces, uno puede partir con algo tan simple como cada cliente va en específico. Entonces, yo voy a saber si mi cliente está volviéndose mejor cliente o peor cliente. Voy a saber si es un mejor cliente o peor cliente simplemente si sube o disminuye esa tasa, la tasa de compras a través del tiempo. Digo, o sea, el desde sería simplemente la tabla de ventas con los clientes identificados. Ese sería el desde, en términos de datos. Claro, a partir de entonces ya podemos entonces a pensar al menos en hacer analítica. Sí, yo diría es el desde, completamente. O sea, a partir de ahí tú puedes empezar. Con menos que eso se vuelve súper difícil. Claro. Bueno, César, estamos llegando al final también. Quiero agradecer a las personas que asistieron, a las personas que se comprometieron también, hicieron preguntas, que se interesaron también por el tema que estamos hablando. Y agradecerte a ti. No sé si quieres decir algunas palabras antes de irnos despidiendo. Con muchos de los presentes también. Muy buenas preguntas todos, desde preguntas de negocio, preguntas técnicas, así que no,
muy, muy agradecido de la presencia de ustedes. Gracias por mantener esto vivo. Así que un gran abrazo a todos y nos vemos en otra oportunidad. Perfecto, César. Muchas gracias a ti. Una vez más, gracias a las personas también que se hicieron presentes, que nos acompañaron. Estamos muy abiertos también a ser apoyados en cuanto a qué preguntas. Mira, surgieron más preguntas, no sé si se nos da un tiempito más para responderlas. ¿Qué opinas tú, César? Sí. Viendo. Para no dejarla ahí en el aire y aprovechar también que está aquí. Sí, estoy viendo si es que alcanzamos a. Esto lo podemos dejar a la oportunidad. Ya, eventualmente igual nosotros vamos a enviarles a todas las personas que se inscribieron un correo con el acceso al video, a la grabación, para que va a quedar disponible para ellos. Estamos también abiertos como decía antes, a recibir comentarios, feedback respecto a qué les pareció este proceso, qué se puede mejorar, cuál ha sido su experiencia. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. En LinkedIn nos encuentran como LH Lab, proyectos de Big Data y Data Science. También estamos en Instagram como lhlab.cl. Te escucho, César. Creo que alcanzo a contestar dos de las preguntas de manera concisa. No, perfecto. Sí. Todo tuyo. Mari pregunta: ¿qué otros KPI se pueden utilizar para medir si es mejor o peor cliente? Hay una medida muy simple que se usa harto, que es el RFM, que es la recencia, o sea, básicamente hace cuánto me compró el cliente, frecuencia y el monto. O sea, un mejor cliente va a ser el que tiene menor recencia, tiene mayor frecuencia y tiene mayor monto. Esa es una tríada bien, bien simple y que permite categorizar a los clientes de inmediato. Ángel pregunta, ¿qué opinas del cálculo del CLV, que eso es el Customer Lifetime Value? A menos que se refiere a otra cosa, que el valor de vida del cliente para segmentación de clientes y qué modelos recomienda para empezar. Es súper, súper buen punto, Ángel, el que toma. Mencionaba que había que partir con modelo de fuga. Yo diría que el segundo punto después de generar un modelo de fuga es calcular el tiempo de vida del cliente y el valor de cada cliente. Porque si uno sabe que cuando este cliente entra, va a generar cierta cantidad de dinero para mí como empresa, entonces yo sé que al fugarse ese cliente, estoy perdiendo específicamente cierta cantidad. Ya. ¿Qué modelo recomiendo para empezar? Se vuelve... yo que diría un modelo bastante simple, que son los modelos de nacimiento y muerte que se usan más en medicina. Que básicamente lo que uno hace es decir cuánto falta para que el cliente tenga su última compra. ¿Sí? Que básicamente el modelo de nacimiento y muerte se usan más como para hacer testeos de cómo responde la gente a ciertos medicamentos, que es cuando yo tengo una ventana de tiempo cerrada, es ver qué es lo que pasa antes o después de eso, para medir el tiempo de vida, por decirlo así, del paciente. Pero eso mismo se puede llevar a este ámbito para poder calcular el ciclo de vida del cliente. Creo que eso es lo que alcanzo a contestar. Perfecto. Muchas gracias, César, por tu tiempo y la respuesta. ¿Qué te parece si lo invitamos junto también, además de seguirnos en LinkedIn y en Instagram, a escuchar el podcast? Lo pueden encontrar en Spotify como Ecosistema Digital. Ahí entre César y yo reflexionamos, filosofamos a veces cuando se nos da.
respecto a temas relacionados con la transformación digital, el aspecto ético, aspectos funcionales, tecnológicos. Abordamos el tema desde varias aristas y en 20 minutos, 30 minutos, hablamos de temas profundos de manera bastante concisa y sencilla. Un capítulo cada 2 semanas próximas, si es que el tiempo nos acompaña. Hasta el momento nos ha acompañado. Y gracias a ustedes también por acompañarnos. Gracias a ti, César. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Reiterar la invitación a hacerse presente, a darnos sus comentarios. Estamos muy interesados en aprender y qué mejor que hacerlo de manos de ustedes. Un abrazo y muchas gracias. Hasta la próxima. Un saludo de LH Lab. Nos vemos.